Otro de los aspectos que se ven en relación a la crisis de pandemia, también a la crisis económica, que tiene que ver con bueno, la situación social, que día a día se deteriora por los números económicos que se conocen, aumentos de 5% en la canasta básica, la imposibilidad de llegar a los alimentos más básicos porque digamos, la inflación nos está pegando a todos. Y hay una organización y un organismo que se creó, en realidad es una organización, no un organismo que se creó en el año 2001 en el marco de esa crisis tan grande que vivimos los argentinos, que es Barrios de Pie. Silvia Sarabia, muchas veces hemos conversado con ella de temas puntuales o reclamos puntuales que hacían, es la coordinadora general, pero hoy queremos profundizar de las cosas que hace Barrio de Pie, de los temas que trata Barrios de Pie y cómo de alguna manera está tratando de poner en agenda de la política argentina y visibilizar la situación que estamos viviendo, que realmente es muy compleja para todos, para los barrios más populares más aún, pero también para la clase media. Hola Silvia, buen día, Maximiliano Lequi te saluda, ¿cómo andás tanto tiempo? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Bueno, es Gracias a así, ustedes. sos coordinadora y estás trabajando en Barrios de Pie hace muchos años, Silvia. Bueno, sí, la verdad es que participo de Barrios de Pie ya, bueno, desde la fundación y desde antes, cuando de alguna manera desde distintas experiencias después confluimos y nos pusimos el nombre Barrios de Pie. Uh-huh. eh, ¿Qué es lo que te ha marcado estos años de tanta militancia social, de estar siempre junto a la necesidad, junto al dolor? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza en todos estos años? Mira, viste ahora que el Facebook trae los recuerdos de las actividades que uno va haciendo, en realidad lo que quizá da más tristeza, ¿no? Porque tanta lucha, tanto compromiso, tanto trabajo, desde hace muchos años seguimos sosteniendo algunas reivindicaciones de manera similar, ¿no? Seguimos reclamando por los alimentos, por el trabajo, eh, discutiendo sobre por qué la inflación golpea tan fuerte, ¿no? Y sobre todo más duramente a los sectores más desprotegidos, las dificultades que tenemos en el acceso a la educación. La verdad es que si vos me decís, bueno, de todos estos años, este año Barrios de Pie cumple 20 años, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, un poco es esa tristeza, ¿no? De decir, pasaron distintos gobiernos con distintos proyectos y distintos planteos y hoy estamos en un punto reclamando cosas similares, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cuestiones que a veces uno piensa que deberían poderse cambiar, que deberían poderse pensar como sociedad algunas cosas sobre las cuales debiéramos tener un consenso y poder avanzar en ese sentido. Uh-huh. Ustedes nacieron en el año 2001, como hacía referencia, en el medio de una de las crisis más importantes que tuvimos los argentinos, y esta crisis parece no ser menor desde el punto de vista alimentario, social, económico. ¿Podés trazar algún paralelismo respecto de aquello? ¿Algunas diferencias? ¿Lo han reflexionado? No, sí, creo que, bueno, en muchos momentos se planteó cuál era el paralelo con la crisis del 2001. En realidad, lo que me parece, ¿no? Pensándolo ahora en este momento respecto de esto que vos planteas, ¿no? De la reflexión sobre cómo se repiten las situaciones. Por supuesto que hay diferencias, ¿no? Creo que una de las grandes diferencias es que las organizaciones sociales hoy tenemos mucho más fortaleza, tenemos hecha toda una experiencia, muchas hemos participado en algunos momentos de la gestión de distintos gobiernos, en distintas instancias. Me parece que nos hemos constituido en un actor social bastante relevante, que de hecho, bueno, el propio presidente cuando asumió planteó el rol de las organizaciones y creo que en el día de hoy también se ve eso. Me parece que esa quizá es la gran diferencia, ¿no?
más allá de que, por supuesto, en 2001 había algunas organizaciones que ya venían constituidas, nosotros mismos, ¿no? Veníamos ya trabajando, lo que pasa es que quizá como nombre Barrios de Pie nace en ese momento, pero sí tenía que ver con una serie de experiencias, consolidar unas experiencias previas. Luego, a mí me parece que hay algunas cuestiones estructurales que evidentemente cuando hay estas crisis tan profundas se ponen de manifiesto. La crisis respecto de la vivienda, del trabajo, del acceso a los alimentos y de los niveles de los ingresos, porque siempre terminamos también discutiendo eso, ¿no? Sí. Quizá alguien que tiene un trabajo formal termina siendo pobre. Hoy el salario mínimo vital y móvil precisamente no llega a cubrir la canasta básica de alimentos. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que tienen que ver con proyectos estructurales que evidentemente y cíclicamente se vuelven a entrar en crisis si no pensamos hacer algo distinto. Me gustaría contarle a los oyentes, digamos, la gran labor que ustedes hacen en varios campos, pero hoy se me viene a la mente, por ejemplo, el tema de comedores y merenderos, que es muy, pero muy importante justamente para sostener lo básico que es la alimentación. También tienen cooperativas de trabajo, con lo cual en la cooperativa de trabajo se trata de alguna manera de capacitar y dar alguna forma de autosustentación y de aprendizaje en la inserción laboral. Y te hago esta introducción y este análisis también para tratar de explicarle un poco a la clase media, que vos trates de explicarle a la clase media, que muchas veces tiene algún pensamiento un poco sesgado, de decir, bueno, no, las organizaciones sociales lo que han venido es hacer un negocio y ese negocio obviamente tiene que ver con los pobres. Pero ustedes les ponen el cuerpo día a día en esto, en los merenderos, en darle de comer a la gente, en enseñarles a trabajar, en organizarlos. ¿Cómo intentamos hacer una reflexión para que ese pensamiento que a veces está muy arraigado en algún sector pueda cambiarse o al menos matizarse? Mira, al menos nosotros lo que pensamos y lo que planteamos es que no debieran, por ejemplo, existir los planes sociales en un país con determinado perfil productivo y de desarrollo, ¿no? La realidad es que el objetivo de nuestra organización, por eso la vinculamos muchas veces a la propuesta política, tiene que ver con que haya un modelo de desarrollo donde se plantee la generación de puestos de trabajo. Hay modelos de desarrollo y de crecimiento, a veces en algunos gobiernos dicen, bueno, estamos creciendo tanto, y uno le dice, bueno, pero no se crean la cantidad suficiente de puestos de trabajo, y entonces eso es un problema, ¿no? Hoy con la automatización, bueno, hay todo un debate al respecto, ¿no? De lo que significa recuperar la dignidad del trabajo y poder pensar eso en clave de progreso social, de poder revertir algunas cuestiones que están muy arraigadas, como es la pobreza estructural. Uh-huh. Hay sectores a los que les sirve, ¿no? Que haya pobres, que vivan de un subsidio. Bueno, nosotros combatimos eso, nosotros decimos de que en realidad lo que hay que buscar es el protagonismo, que hay que buscar la posibilidad del progreso, de educarse, de formarse, de trabajar, de tener un oficio. La verdad es que trabajamos en ese sentido y también con respecto al tema de los alimentos, nosotros tenemos un planteo muy fuerte que, es más, ayer presentamos junto con el ISEPSI, que es un instituto de investigación social, presentamos un relevamiento de 50.000 niños y niñas en todo el país sobre su situación nutricional, ¿no? Haciendo talla y peso, hacemos un seguimiento de la situación y planteamos, bueno, que también ese es un aspecto, o sea, no es solamente hacer un comedor o un merendero, sino trabajar con las familias para ver la situación nutricional y desde ahí también demandar al Estado de que hace falta modificar la forma de acceder a los alimentos saludables, porque evidentemente tenemos un problema muy grande en el gran país productor de alimentos. Tenemos una malnutrición que en un año ha aumentado de forma considerable y la verdad es que eso es algo que no tenemos que como sociedad admitirlo, ¿no? Y la verdad que es un semáforo en rojo
que tengamos esta situación. Silvia, así como te preguntaba de algún sector social, tal vez medio alto, que tiene alguna línea de pensamiento sobre las organizaciones sociales, esto lo digo yo, a veces los periodistas tenemos fuentes, sé que hay algún sector del gobierno o algún sector del peronismo que está preocupado por el crecimiento de las organizaciones sociales y muchas veces desde ese sector son los propios sindicatos que le temen y le tienen miedo al crecimiento de ustedes porque pasan a cumplir un rol que antes tenían los sindicatos. ¿Eso es así? ¿Ustedes quieren ocupar ese rol? ¿No quieren ocupar ese rol? Por el contrario, este es un debate interno que se dan. ¿Cómo lo ves? No, creo que tiene que ver precisamente con una situación de cómo está hoy el mundo del trabajo. Las organizaciones pasamos a tener un marco de trabajo muy amplio y también de reclamo por las distintas situaciones por las que está atravesando una parte muy importante de nuestra sociedad, que en algún momento, cuando en el mundo del trabajo quizá era lo central, eran los sindicatos los que tenían ese rol. Y la realidad es que cuando comienza a aumentar tanto la desocupación y cuando la pobreza se hace tan presente, evidentemente los sindicatos también deben replantearse cuál está siendo su rol frente a la pérdida de puestos de trabajo y al deterioro de las condiciones laborales también. ¿No? Esto que charlábamos antes, de que se va deteriorando el ingreso. Claro. Alguien que tiene trabajo no llega a cubrir con el salario mínimo la canasta básica alimentaria. Entonces, creo que ahí hay varias cuestiones. Una de ellas que evidentemente los sindicatos han perdido en algún punto esa representación. Y creo que quienes organizamos a los desocupados, a quienes tienen trabajo informal, que cada vez es una franja mayor, creo que la foto de lo que fue el IFE fue una foto dura, ¿no? Sí, y que sorprendió al propio gobierno, ¿no? Sí, a los planificadores, ¿no? Sorprendió. Pero es lo que nosotros venimos diciendo, que es lo que vemos en el barrio, lo que vemos cotidianamente, que es la gran cantidad de personas que quizá tienen un trabajo que no les hace pedir ayuda del Estado, pero que es un trabajo sin ningún tipo de protección, por fuera de todo lo que sería la legalidad fundamental de lo que dice nuestra Constitución Nacional. Así que, creemos que en ese sentido hay como una reconfiguración de actores sociales, entre los cuales, las organizaciones sociales toman protagonismo también por cómo se modifica la estructura de la sociedad, la estructura económica y la estructura laboral. Sí, o sea, vos estás viendo una Argentina completamente distinta desde hace 20 años a esta parte, en esa materia, y hacia adelante, ¿cómo lo ves? ¿Crees que estos actores, ustedes, los sindicatos, los empresarios, el gobierno, deben sentarse a hablar para reconfigurar el futuro? Porque después de esta pandemia no se va a salir igual, seguramente. No, la verdad es que, por un lado sí creemos de que tiene que haber mesas de trabajo conjuntas. Nosotros apostamos a eso. De hecho, cuando comenzó la pandemia, hemos participado de varias instancias y comités de crisis y pensamos que esa es la forma de trabajo, ¿no? Que en realidad, sobre todo cuando hay circunstancias como estas, que es esta pandemia tan terrible y que vemos que no es un problema de un país o de un proyecto, sino que es un problema que atraviesa mundialmente, ¿no? A la humanidad. En realidad ahí hay que dejar un poco de lado las diferencias y sentarse a trabajar en conjunto. Así que de esa manera es que hemos participado de todas las instancias a las que nos convocaron, y también reclamamos que era importante generar esas instancias. Lo que está sucediendo hoy para nosotros realmente es una barbaridad, digamos, lo que está pasando entre el gobierno y Juntos por el Cambio, o sea, ponerse a discutir de esta forma, ¿no? Porque por supuesto uno puede tener diferencias, cómo abordar una situación crítica, pero discutir a través de la justicia la forma, digamos, del tema educativo, que es un tema tan complejo y tan diverso, realmente nos parece una barbaridad. Y pensando hacia adelante,
en realidad tendríamos que ponernos a discutir cómo pensamos nuestro país, pero cómo pensamos la matriz productiva. Esta cuestión de la producción nacional de medicamentos, que ahora se pone muy en juego con el tema de la discusión de las vacunas, y la producción nacional en un montón de aspectos, ¿no? No solamente, digo, muchas veces hubo la dictadura militar, por ejemplo, planteaba el problema de la producción nacional, ¿no? Bueno, nosotros creemos que precisamente es todo lo contrario. Nosotros tenemos que fortalecer la producción nacional y pensar que esa producción nacional es fundamentalmente la posibilidad de tener un futuro diferente al que tenemos hoy. Sí, sí, compartimos. El tema es cómo llegamos a eso para que la inversión obviamente haga que haya trabajo y que justamente se produzca en el país. Ahí creo que ya hay visiones distintas después en el cómo, pero creo que la solución es la que estás diciendo, estamos todos de acuerdo. Ojalá que de alguna manera estas mesas de trabajo de las que estás hablando puedan profundizarse, porque realmente la pandemia nos va a dejar mal, no solo a la Argentina, sino a muchos países del mundo, y creo que los peores vamos a ser los que estamos en vía de desarrollo, ¿está claro? Sí, por eso hay que transparentar los intereses, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, vuelvo a insistir en el debate que se está dando hoy, ¿no? Tenemos algunos sectores que están hablando de la importancia de la educación pública. Cuando vemos que no han hecho inversión en la educación pública, cuando vemos que, muchas escuelas se venían abajo, cuando vemos que se cuestionaba a los docentes en que si teníamos no sé cuántos días de vacaciones, bueno, creo que hay que clarificar y decir, bueno, ¿cuál es el interés principal? ¿Qué es lo que se quiere, sobre qué se quiere trabajar? Y en función de eso el debate. Porque si no también hay falsos debates, ¿no? Entonces eso es una cuestión que nos parece importante. Cuando hablamos del acceso a la alimentación saludable, bueno, hay responsables de que hoy la comida sea tan cara, hay responsables de que la industria nos venda comida ultra procesada y no las venda como que son cosas saludables. Ahí debería haber un poco más de controles, y nosotros decimos, por ejemplo, el etiquetado de los alimentos. No son cosas menores cuando hay una industria que decide quién puede comer y quién no algo saludable y que te vende cualquier cosa, ¿no? Me parece que ahí el rol del Estado, desde nuestro punto de vista, tiene que ver con eso. Y respecto a la producción, insisto, creo que como país nosotros hemos tenido experiencias de sustituir importaciones, de poder poner a producir acá, y muchos países también que por un lado dice, no tiene que haber restricciones, pero por el otro sí promueven la producción nacional, su producción nacional, y la protegen. Bueno, nosotros tenemos que ir desde nuestro punto de vista, ¿no? Tenemos que ir por ese camino, proteger la industria nacional, proteger también todo lo que tenga que ver con la producción de conocimiento, y bueno, y efectivamente fortalecer, por ejemplo, la pequeña y mediana industria y pequeña y mediana empresa, sí, y las economías regionales. Ahora eso hay que hacerlo concretamente, ¿no? Y bueno, creemos que eso a veces se dice una cosa y se termina haciendo otra, y ahí es donde digo que quizás se dan falsos debates en lugar de realmente clarificar cuál es la discusión de fondo. Silvia, la última te la hace mi compañero Augusto Niesgay, que está vía Skype. Augusto, puedes preguntarle a Silvia Sarabia. Le decimos a nuestros oyentes que recién se hayan arrimado a escuchar Radio Sónica. Silvia Sarabia es coordinadora nacional de Barrios de Pie. Silvia, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Te quiero consultar, justamente me quedé con lo que estabas comentando del el estudio que hicieron en 50.000 niños y demás. Te quiero preguntar dos cuestiones. Uno, ¿cuál es la principal causa de esto que mencionabas, que en quizá el principal país productor haya tantos problemas de desnutrición y malnutrición? Y también te quiero consultar si ese estudio se lo acercan a las autoridades, si alguien se les arrima y les dice para trabajar con eso, para trabajar sobre eso y buscarle una solución, o si todavía no ha habido charla con nadie. No, eso, en primer lugar, ese estudio se hizo en el marco del Observatorio contra el Hambre, ¿no? Cuando se conformó desde el gobierno. La mesa. La mesa contra el hambre, se conformó un observatorio. En ese observatorio está el ISEPSI, está el Observatorio de la Deuda Social de la UCA,
y después también había otra fundación, creo que la de Manes. Bueno, a nosotros se nos planteó cuál era el relevamiento que veníamos haciendo y fortalecerlo, y el relevamiento está hecho desde ahí, desde ese observatorio. Así que en la presentación que se hizo ayer hubo autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que bueno, que de alguna manera tuvieron que escuchar los resultados, ¿no? Así que en ese sentido sí, nosotros tenemos una valoración de que se nos dejó hacer este estudio y este relevamiento. No solo se nos dejó, digamos, se fortaleció ese trabajo que nosotros ya veníamos haciendo, y así que bueno, esperamos ver cuál es la reacción, digamos, de las autoridades que tienen que tomar cartas. Eso te quería preguntar, ¿cuál fue la reacción en el momento, digo, a la hora de escuchar estos resultados? No, bueno, la presentación fue ayer a la tarde-noche. Bueno, las reacciones en un Zoom son, o sea, sí. La verdad es que quienes estuvieron presentes tuvieron una alta valoración. Hubo muchos investigadores con mucha relevancia, así que hubo una valoración muy alta del trabajo, porque aparte el trabajo se hace desde el mismo territorio con las personas. No es que viene alguien a hacer el estudio, sino que el trabajo se desarrolló capacitando a las mismas personas que son parte de las comunidades. Y bueno, y en ese sentido, bueno, veremos, porque en realidad esto se ve en el tiempo, ¿no? A ver si efectivamente se modifican las políticas públicas en función del informe. Pero bueno, el informe ha llegado a quienes hoy tienen poder de decisión, así que por eso ojalá sea tenido en cuenta y se actúe en consecuencia. Eso por un lado. Y por el otro, respecto de por qué no se accede a los alimentos saludables, tiene dos variables. Una es la variable que tiene que ver con el ingreso, ¿no? La posibilidad de tener el ingreso suficiente para acceder a esos alimentos. Ahora, y el costo tiene que ver con ese costo de ese alimento. Por ejemplo, la tarjeta alimentar, al principio ahí está todo ese relevamiento, porque hoy con los niveles de digitalización que hay y de tecnología se puede hacer, que las personas compraban quizá más carne, más lácteos y frutas y verduras, y hoy esa misma evaluación lo planteó el propio Arroyo, el ministro, que la gente estaba comprando más harinas, ¿no? ¿Por qué? Porque son más baratas, porque llenan más, porque, bueno, cuando hay una situación sobre la inflación de los alimentos, lo que sucede es que se deteriora la alimentación de las personas. Ese es uno de los grandes problemas, ese acceso. Y el segundo es que se venden, el tipo de alimentos que se venden, porque muchas veces en el barrio, por ejemplo, como no hay acceso al agua potable de calidad, bueno, en una mesa vos ves una gaseosa barata en vez de agua. Claro, ¿no? Claro. Entonces, eso es un impacto durísimo en la salud. Y la otra cuestión es que, por ejemplo, también hay alimentos que te sacían, o sea, que te dan una sensación de saciedad. Entonces, que yo también, nosotros vemos que se venden unas papas fritas recontra baratas. Sí, pero eso te da ganas de seguir comiendo, y en definitiva es algo circunstancial, y tampoco es nutricional, además. Exactamente. Porque es grasa saturada. Volver a la alimentación, trabajar con las ferias de cercanía, sí, que claro, los alimentos saludables sean más accesibles, las frutas, las verduras. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en los comedores con el tema de las huertas, pero bueno, nosotros como organización tenemos muchos límites. Totalmente, no, se entiende, sí, se entiende. Bueno, pero por eso era la idea de la entrevista de hoy, ¿viste? Salir del conflicto por ahí del día y dar un panorama y un pantallazo general de lo que las organizaciones viven, ¿no? Que en definitiva es el día a día, es lo cotidiano, y la verdad que te quiero agradecer que siempre que te convocamos desde el arranque, desde Radio Sónica, estás para transmitirnos, ¿no? Lo cotidiano de lo que ustedes hacen. Así que te mando un abrazo grande, a seguir trabajando y bueno, a seguir poniéndole el nombre a la Argentina que hoy tenemos, que ojalá dentro de algunos años podemos decir que todo lo que se hizo hoy dio sus frutos el día de mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, en la mañana de Radio Sónica.